días, hermanos, les saludo en el amor de nuestro Dios. Hoy es un día especial, un día que esperamos para compartir palabra del Señor. Pero también es un día especial para todas las mamitas. Y espero que este día sea de mucho regaloneo, de muchos besos, de muchos abrazos. Yo quiero enviar un abrazo y un beso grande a mi mamita. Está en Antofagasta. Mamita, te amo. Un besito para ti y que toda la bendición del Señor venga sobre tu vida. También a las mamitas de nuestra congregación, mujeres esforzadas, mujeres valientes, y a todas las mamitas de nuestros hermanos. Dios les bendiga, Dios le conceda las peticiones del corazón y Dios en este día, a través de esta palabra, también pueda bendecir tu vida. Vamos a oír palabra del Señor. La palabra del Señor la vamos a encontrar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos un ratito. Señor, te pedimos que esta tu palabra sea de bendición a nuestras vidas. Señor, háblanos a través de ella, quebranta nuestro corazón, rompe, Señor, ese orgullo del hombre que está muchas veces en nuestras vidas y permítenos que tu palabra traiga, Señor, luz y esperanza a nuestro corazón. Señor, bendízanos por medio de esta tu palabra. Te abrimos el corazón para que tú nos hables conforme a tus propósitos en nuestras vidas. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos habla, un Dios que podemos comunicarnos, un Dios que podemos nosotros entrar a su presencia con libertad. Y justamente ese es el pensamiento que Dios ha traído para nuestra congregación y para todos aquellos que nos escuchan en los hogares. Este sermón tiene por título Cristo es nuestro sustituto. ¿Sabía usted que todos nacimos ya condenados? ¿Sabía usted que desde el principio ya nosotros nacimos y veníamos con una culpa? Y usted dirá, ¿qué culpa puede tener un bebé? Pero esta es la culpa que se origina en el Edén. La culpa que se origina cuando Dios crea al hombre. Lo hace a su imagen y semejanza, dice la Biblia. Lo hace, ¿cierto?, en una forma perfecta. Dios es nuestro creador y Él es un Dios perfecto. Él no comete equivocaciones. Sin embargo, la Biblia dice de que pone al hombre allí en el huerto, ¿cierto? Y le dice que de todo puede comer, pero de ahí de un fruto prohibido no podía comer. Y esto habla acerca del libre albedrío, de la capacidad que tiene todo hombre de tomar sus propias decisiones. Dios, amándonos, ¿cierto?, nos dejó que nosotros cada uno pudiéramos decidir acerca de nuestras ideas o de lo que nosotros podemos hacer. Dios nunca quiso enemistarse con el hombre. Y estoy seguro de que cuando allí el hombre, ¿cierto?, cometió el pecado, tampoco sabía las consecuencias que esto podía acarrear. Sin embargo, este pecado, este desafío a la autoridad o esta rebelión en contra de Dios, trajo consigo consecuencias. Consecuencias que se acarrearon a través de toda la humanidad y que produjo la enemistad. No es que Dios ya no quisiera al hombre, no es que Dios ya no quisiera relacionarse como nosotros, porque el hombre tiende a enemistarse y a enojarse por diferentes razones y llegar al punto, ¿cierto?, de no hablar más o incluso, ¿cierto?, de poder quitarle la vida a otra persona. No es que Dios se enojó de esta manera. Dios nos creó por su beneplácito voluntad, porque Él nos ama. Él siempre ha querido relacionarse con el hombre, pero desde ese momento en que el pecado entró al mundo, se produjo una separación. Se produjo una enemistad, un distanciamiento, no de Dios con el hombre, sino que de Dios con el pecado. Así es que había que originar o había que crear una forma de relacionarse. Dios, como siempre, es quien propicia, como siempre es quien anda buscando al hombre, entonces Él genera para sí mismo, para esta relación, el sacrificio. Y fíjese que este sacrificio tenía que ser un sacrificio que obviamente le agradara a Él. Por lo tanto, no podía ser un sacrificio de cualquier cosa, de cualquier animal. El sacrificio debía ser un sacrificio sin mancha, un sacrificio limpio,
puro, de la mejor calidad y excelencia para que Dios pudiera recibirlo. Así es que en el Antiguo Testamento vemos al hombre relacionándose con Dios a través del derramamiento de sangre, de un sacrificio que fuera inocente, que fuera perfecto y que fuera también sin manchas, que no tuviera contaminación alguna. La idea de este cambio, la idea de esta interacción, ¿cierto? De que tiene que morir un inocente por la culpa del pecado, viene desde allí, desde el corazón de Dios. Y fíjese que lo primero lo encontramos ahí mismo en el Génesis, donde encontramos al hombre que se esconde de Dios. ¿Por qué se esconde de Dios? Se esconde a causa de su vergüenza, se esconde a causa de su pecado. La Biblia dice de que Adán y Eva vieron su desnudez y se avergonzaron y se escondieron, porque el hombre con vergüenza se esconde. Así es que la Biblia dice esto, que el hombre se escondió. Seguramente dice que se cubrió con las hojas, con árboles. Dejémoslo eso a la imaginación. Sin embargo, el hombre sí se escondió del Señor. ¿Acaso usted cree que nosotros podemos huir? ¿Habrá un lugar? Claro que no, no podemos escondernos del Señor. Así es que Dios llama a Adán y él escondido está. Y Dios, de su corazón, nace la idea de cubrirle con pieles. Esto simboliza o esto nos refleja el primer sacrificio que se originó a causa del pecado del hombre. Dios sacrifica un animal inocente para poder, ¿cierto?, cubrirle y tapar su desnudez, tapar su vergüenza. Esto significa expiación, cubrir. Expiar significa cubrir, tapar. Y eso es lo que el Señor hizo con el hombre. También encontramos otros textos, otros relatos que nos demuestran o tipifican, ¿cierto?, el deseo de Dios de relacionarse con el hombre, pero a través de los sacrificios. Estos sacrificios en un momento tendrían que terminar. Estos sacrificios en algún momento se iban a acabar. Fíjese que el intento de Adán por cubrirse muestra lo inútil que es para el hombre tratar por sí mismo de reconciliarse con Dios. También muestra que el único que puede propiciar este encuentro, el único que puede hacer o amistar nuevamente no es el hombre, sino que es Dios. Y que como bien dice la Biblia, no fuimos nosotros los que le amamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Si usted lo cree, usted guárdelo en su corazón. Fue Dios quien nos amó a nosotros primero. Sin embargo, a Dios le place, a Dios le genera placer en su corazón que nosotros reconozcamos, ¿cierto?, que necesitamos este encuentro y esta relación con Él. Por tal razón, el libro de Juan a nosotros también nos enseña cuál es la razón por la que Cristo vino a este mundo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es lo que mueve a Jesús a salir de su gloria, de su trono, para venir a este mundo? Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. ¡Qué maravilloso! Que Él no vino a traernos juicio, que Jesús no vino a traernos culpa, Jesús vino a traernos libertad. Jesús vino a romper la cadena del pecado. Jesús vino a darnos vida nueva. Jesús vino a romper con aquella enemistad y amistarnos ahora con Dios. Jesús vino a restaurar una relación. Jesús vino no solamente para darnos vida, sino para darnos vida en abundancia. Esta es la razón por la que Jesús deja su trono. Esta es la razón por la que Jesús a sí mismo dice, yo iré. Esta es la razón por la que Jesús nació de una virgen, concebido por el Espíritu Santo, para que nadie pudiera decir como nosotros que aquel varón tenía pecado. La Biblia nos relata este acontecimiento majestuoso, este nacimiento milagroso que tuvo nuestro Señor Jesús.
María, ¿cierto? El libro de Mateo lo explica bien cómo el ángel se le presentó. Aquel ángel le dice a María, tú concebirás un varón, concebido del Espíritu Santo. Y claro que trajo para María, ¿cierto? Gran extrañeza, ¿cómo iba a poder concebir si aún no conocía varón? Estos son los milagros y las formas misteriosas que tiene el Señor, cosas que no entendemos, pero que son de Dios para cumplir sus propósitos. María concibe del Espíritu Santo y nace este varón santo, nuestro Señor Jesús. No santo solo porque era Dios, sino que santo porque desde que Él nace, la Biblia nos relata cómo Él tiene una búsqueda por vivir esta santidad. La santidad no es algo que se deposita y que viene y que permanece para siempre. El Señor nos ha hecho santos, pero la santidad es algo que nosotros debemos procurar. Pablo así lo dice, procura la santidad. Es algo que nosotros debemos guardar, es algo que nosotros debemos buscar, es algo por lo que nosotros debemos trabajar cada día. Así lo hizo nuestro Señor Jesús, dedicado a la Escritura, dedicado a las buenas obras, dedicado a su familia, dedicado también al templo, dedicado a aprender y dedicado a guardar, ¿cierto?, su corazón para que Dios pudiera cumplir el propósito en su vida. Por años el pueblo de Dios se relacionó a través de los sacrificios. Aún el mismo Señor Jesucristo en la ceremonia, ¿cierto?, Él participaba de aquellos sacrificios. Los sacrificios representaban, ¿cierto?, un tiempo de reconciliación. Los sacrificios traían al corazón del pueblo un momento donde Dios perdonaba sus pecados. Aquellos pecados, ¿cierto?, que cometían en el día a día a través del derramamiento de esa sangre, de ese animal perfecto, de ese animal guardado para aquella ocasión. Dios respondía, ¿cierto?, y Dios se agradaba de ese pueblo. Por muchos años tuvieron que vivir de esta manera. Sin embargo, la Biblia dice de que vendría uno, que terminaría, ¿cierto?, y que sería el gran sacrificio, el último. Como lo dice el libro de Hebreos, que tenemos nosotros un gran sacrificio en nuestro Señor Jesús. Lo encontramos en la palabra como habla acerca de este sacrificio que iba a venir. Una sombra de esto es el episodio que relata el libro de Génesis capítulo 22 con Abraham e Isaac. La Biblia dice de que Dios habla a Abraham y le dice a Abraham, tú sacrificarás a tu único hijo. Y todos conocemos la historia o el relato de Abraham. Cuánto esperó y anheló tener este hijo amado. Y cuando nace, al tiempo Dios se lo pide. Parecen cosas inexplicables. Parecen cosas que usted y yo nos resultan ilógicas. Pero Dios tiene una forma de hablarnos y de enseñarnos perfecta. Así es que Abraham toma a Isaac, su hijo amado, y prepara todo y lo lleva al monte para cumplir con este pedido, con esta solicitud de parte de Dios que le entregara a su hijo. La Biblia dice de que Isaac tenía entendimiento y razonaba. Y cuando ya estaban subiendo, Isaac le pregunta a su padre, padre, he ahí, ¿cierto?, la leña, el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Isaac entiende en su corazón que él es el sacrificio. Sin embargo, la Biblia dice de que él no emite quejido. Y su padre Abraham prepara todo para ese sacrificio. No vamos a detallar sentimientos. No vamos a decir qué pensó, qué sintió. La Biblia dice que obedeció. Y ese es el acto más grande que el hombre puede hacer, obedecer a la voluntad de Dios, aún en contra de lo que nosotros pensamos, sentimos o entendemos. Porque si hay alguien perfecto y que no se equivoca, ese es Dios. Usted y yo nos vamos a equivocar. Usted y yo vamos en algún momento a pensar, ¿cierto?, a nuestro favor, pero Dios no se equivoca. Por eso es que cuando Abraham, ¿cierto?, levanta su mano para cumplir y sacrificar a su hijo, la Biblia dice que entre medio de una zarza
allí estaba aquel sacrificio. Qué alivio tiene que haber sentido Abraham. Pero qué maravilloso es saber que Dios provee, que Dios conoce nuestro corazón. La Biblia dice que a aquel lugar en el monte le llamaron, ¿cierto? Jehová Jireh, porque allí Dios proveyó. Proveyó aquel sacrificio. Por eso de que ese es el tipo de lo que un día sería nuestro Señor Jesucristo. De cómo Él vendría a hacer el sacrificio perfecto por esa culpa que se originó allí en el principio, por esa culpa que usted y yo cargamos. Por nuestra culpa, por nuestros pecados, Cristo fue a la cruz. Esta es la razón de su venida, esta es la razón de su nacimiento. Él vino para cargar, Él vino como sustituto de mi culpa y de mi pecado. El libro de Marcos capítulo 10 en el versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que Él vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Qué maravillosa palabra que Marcos nos presenta. El Hijo del Hombre, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. ¿Y de qué manera podía servir? La Biblia dice que para dar su vida en rescate de muchos, de tantos, de cientos, de miles de hombres y mujeres que teniendo su culpa le han reconocido a Él como el Señor. Aquellos que han aceptado este rescate. ¿Sabe que es súper agradable cuando alguien te dice, yo invito, yo pago? Pero cuánto más a nuestro corazón saber que mi deuda la pagó el Señor. Aquello que yo debía pagar, aquella culpa que yo debía llevar, el Señor la llevó por mí. Creo que nunca en mi vida personal hubiese podido soportar la agonía y el sufrimiento de nuestro Señor Jesús. Lo que Él vivió, su sacrificio, su acto glorioso de amor, lo hizo, ¿cierto?, por ti y por mí. Pero si usted, amado hermano, me pregunta a mí, o si yo a usted le pregunto, ¿hubiese ido a la cruz? Seguramente nuestra respuesta sería no. Fue una agonía tremenda. La agonía que nuestro Señor Jesús vivió no fue algo fácil. El Calvario, la cruz, fue todo un sacrificio, no solo de un momento, sino de una vida entera. Pues Jesús se preparó cada día para aquel momento. Cada día vivió en santidad, para que aquel día que fuera a la cruz fuera ese sacrificio sin mancha. Fuera ese sacrificio que no tenía culpa. Fuera ese sacrificio inocente que pagaría mi culpa y su culpa. Este sacrificio es un sacrificio físico. Usted y yo sabemos cómo Él fue torturado, cómo fue ese desgarro de su carne, cómo fue, ¿cierto?, la agonía de su cuerpo físico. Tremendo, impactante, de película, como muchas veces lo han filmado. Pero creo que solo aquellos que pudieron estar allí, solo los discípulos, saben realmente cómo fue ese momento. También fue una agonía social, pues ir a la cruz era el acto más vergonzoso que podía haber. Era la muerte más vergonzosa que un hombre podía tener, socialmente repudiado, como uno de los más bajos, ¿cierto?, que se podía llegar. La cruz representaba la vergüenza, la cruz representaba el repudio social. No solamente hablamos de lo físico y de lo social, sino también de lo psicológico. Cuánto tormento, ¿cierto? Cuánta angustia, cuánto nivel de estrés tenía nuestro Señor Jesucristo sobre su vida. Pero la Biblia dice que cuando estaba allí en la cruz, Él pensaba en ti y Él pensaba en mí. Y cuando le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo? ¿Por qué no bajas de esa cruz? Él respondió que si no bajaba de esa cruz, lo hacía por amor a ti y lo hacía por amor a mí. Y yo doy gloria a Dios por eso.
Y yo doy alabanza al Señor por eso, porque Él murió por ti, porque Él murió por mí. Y cuánto más esta agonía también espiritual, esta lucha con el pecado, esta carga que vino sobre todo su ser a causa del pecado. Si el pecado a veces nos agobia, cuánto más a Cristo que llevaba todo el pecado del mundo. La Biblia dice que todo el pecado vino sobre Él y que en Él cargó con ese pecado. Sin embargo, Él lo sufrió y lo soportó por amor a ti y por amor a mí. Lo soportó porque sabía que era la única forma de amistarnos con Dios. Lo soportó porque sabía que era la única forma de reconciliar esta humanidad con Dios. Este Dios que está lleno de amor, este Dios que está lleno de grandeza, este amor que es inexplicable y que muchas veces no vamos a entender. Sin embargo, nos alcanzó a ti y a mí, amado hermano. Por eso que este amor nos seduce. Este amor nos obliga a vivir una vida santa para Dios. Este amor nos obliga a vivir adorándole, a vivir agradándole a Él. Este amor nos obliga, hermanos, a rendir nuestras vidas en obediencia y en fidelidad al Señor. No importa las circunstancias que vivamos, no importa los tiempos que vivamos, no importa lo que el mundo esté pasando, este amor nos obliga a ser fiel a Dios. Fíjese lo que dice Pablo en el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 2. Pablo declara, dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso el entendimiento de Pablo! ¡Qué grande su capacidad, su sensibilidad para entender las cosas espirituales! Él dice de que él entiende, de que ya no vive él porque Cristo nace en su corazón. Pablo nunca conoció de vista, nunca fue un discípulo de los 12. Sin embargo, la Biblia dice que cuando él conoce al Maestro, ese encuentro transforma su vida. Por eso que él dice, por eso que él declara que todos los que le han conocido nueva criatura son y que las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, porque en él hay entendimiento, un entendimiento que le da el Espíritu Santo, que no se lo puede revelar nadie más, solo el Espíritu Santo, de entender que ya no somos nosotros, sino que Cristo es quien vive en nosotros. Y lo que ahora vivimos a través de esta carne, de esta piel, de estos huesos, lo que nosotros vivimos, ahora lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ya no hay otra forma, ya no tenemos otra razón u otro modo que vivir, sino que agradándole y sirviéndole a Él. Este debe ser nuestro sentir de gratitud a nuestro Señor, porque Él murió y pagó por lo que yo debía pagar. ¿Cómo no adorar a este Dios? ¿Cómo no alabar? ¿Cómo no decir, Señor, gracias por todo lo que tú hiciste, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo? Amado hermano, yo te invito a pensar como Pablo, ya no más vivir nosotros, sino que Él viva en nosotros. El texto dice que aquel que nunca conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Ahora, iglesia, ahora, hermano, vivamos en santidad, en gratitud y en obediencia a nuestro Señor. Esa es su voluntad. Ese es el deseo del Señor, que vivamos adorándole. Pues no tenemos otro Dios ni otro Salvador. Él salió a nuestro encuentro y Él nos salvó. Tenemos una deuda grande. El Señor no te cobra, el Señor no te pide que tú le pagues con otra cosa, más que tú le seas fiel, más que tu vida sea una vida de adoración para Él. Amado hermano, allí donde estás, yo te invito a hacer una oración sincera y profunda, donde le digas al Señor cuán agradecido estás
por todo su amor. Cuán agradecido estás porque Él pagó por mí, porque Cristo fue mi sustituto y ahora es mi Rey. Señor, gracias Dios, gracias por tu palabra, gracias porque tú tienes un tiempo para hablarnos, gracias porque nos haces recordar, mi Jesús, que tú diste tu vida por la mía, que ahora soy libre gracias a esa cruz, gracias a esa sangre que nos trajo libertad. Gracias Dios, porque nos enseñas, mi Jesús, que solo tú nos has amado tanto que te entregaste a ti mismo y te despojaste de todo para salvarnos. Yo recibo con gratitud ese sacrificio. Yo recibo con gratitud tu palabra a mi vida. Yo recibo con gratitud este llamamiento a adorarte, a servir y a ser fiel en gratitud, Señor, a todo lo que tú has hecho por mí. Gracias porque cuando me miras, miras a Cristo en mi vida, Señor. Gracias porque tú, Señor, pones tu bendición en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos en estos tiempos complejos, en estos días de dificultad, a mirarte y a servirte con amor y fidelidad. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias sublime.